El mártir de Auschwitz, San Maximiliano Kolbe, afirmó en cierta ocasión: si no contamos con medios de comunicación católicos, nuestros santuarios quedarán vacíos un día. En enero de 1922, el sacerdote polaco decidió hacer algo al respecto y publicó en Cracovia 5,000 copias del primer ejemplar de la revista católica Rycerz Niepokalannej, El Caballero de la Inmaculada. Su portada indicaba la misión de la revista. Presentaba a María Inmaculada enmarcada por 2 espadas que atravesaban a sendas serpientes en libros titulados Herejías y Francmasones. Este pasado 8 de enero de 2022, fecha del nacimiento del santo, 128 años después, el arzobispo de Cracovia, Monseñor Mark Jędraszewski, celebró la Santa Misa conmemorando el 100º aniversario de la revista en la Basílica de la Madre Inmaculada de la Gracia en Niepokalanów, al centro de Polonia, donde Maximiliano erigió el convento franciscano más grande del mundo. Dicho sea de paso, el mismo sitio en el que sentí personalmente el llamado contundente a consagrarme a la Inmaculada y a formar parte de la milicia de la Inmaculada que fundó San Maximiliano Kolbe, y razón por la cual realizo mi apostolado de evangelización a través de los medios de comunicación, tal como quiso nuestro padre fundador. En la misa por el 100º aniversario de El Caballero de la Inmaculada, se dio lectura a una carta enviada por el Papa Francisco, en la que agradeció la misión de la revista y animó a sus editores a ser testigos auténticos de la fe. En su homilía, Monseñor Jędraszewski describió los orígenes de la revista. Recordó que el padre Kolbe había fundado la milicia de la Inmaculada en 1917. Sus miembros se comprometían a una total consagración a la Inmaculada Concepción y a portar la medalla milagrosa. El arzobispo dijo que los franciscanos conventuales estaban motivados a emprender la acción debido a 2 eventos: una manifestación de los masones por las calles de Roma en febrero de ese año y el 75º aniversario de la aparición de María a Alfonso de Ratisbona, un ateo francés que había accedido antes a portar la medalla milagrosa y que llegó a ser sacerdote católico tras su conversión, atribuida a la Inmaculada. Cuando los aspirantes a formar parte de la milicia de la Inmaculada tuvieron que comenzar a ser rechazados por ser ya demasiados, el padre Kolbe decidió alimentar a quienes apoyaban este movimiento con una revista. El problema es que no tenía dinero. Años después, salió a las calles pidiendo a los transeúntes monedas para crear la primera edición. El padre Kolbe relataba cómo estaba lloviendo y a pesar de caminar por algunas calles, le daba vergüenza extender la mano y pedir limosna. Pero al día siguiente tuvo un pensamiento: después de todo, no es por ti, sino por la causa de María Inmaculada en las almas. Se atrevió entonces y visitó a un párroco que conocía. Lo recibió cálidamente, le dio un donativo para la nueva revista, lo condujo a su vicario con el mismo propósito y le dio varias direcciones de personas que lo podían ayudar. Monseñor Jędraszewski recordó que el primer número de la publicación tenía como fines la formación de los creyentes y la conversión de quienes no fueran católicos. La revista, financiada por completo por donativos, despegó, lanzando una circulación de 1 millón de copias para 1938. El arzobispo de Cracovia señaló que la revista continúa a la fecha con una circulación de 45,000 ejemplares. Siguiendo los deseos del santo, no tiene precio de portada y está disponible para quienes no puedan pagar una suscripción. Raimundo Kolbe nació en Śląska Woła, en Polonia, en 1894. De niño, recibió una aparición de la Virgen ofreciéndole 2 coronas, una blanca que simbolizaba la pureza y otra roja que simbolizaba el martirio. El niño Raimundo aceptó las 2 coronas. Raimundo ingresó a la Orden de Franciscanos Conventuales en 1910, tomando el nombre de Maximiliano María. Fascinado por la posibilidad de volar al espacio y siendo él un gran físico de profesión, diseñó en 1918 una nave espacial llamada Heteroplano y escribió un artículo científico al respecto para una publicación de ciencias en Italia. A comienzos de los años 1930, erigió monasterios en Japón y la India. Fue nombrado custodio de Niepokalanów en 1936, donde fundó la estación Radio Niepokalanów 2 años después, siempre pionero de la evangelización empleando los medios de comunicación.
Tras la ocupación nazi en Polonia, el padre Kolbe fue enviado al campo de concentración en Auschwitz en castigo por haber dado refugio en su convento a los judíos perseguidos. El 28 o 29 de julio de 1941, un prisionero escapó del campo de concentración. En represalia, el 29 de julio los nazis tomaron al azar 10 prisioneros para matarlos por inanición, es decir, para dejarlos sin comer hasta la muerte. Entre ellos se encontraba Franciszek Gajowniczek, quien suplicó que le perdonaran la vida para volver un día con su esposa y su hijo. Sin titubear, Maximiliano Kolbe se ofreció en su lugar. Los nazis hicieron el intercambio. Después de 2 semanas sin alimento ni agua, en las que ayudó a los otros 9 hombres a morir en paz y entonando cantos marianos, los nazis se fastidiaron del santo y decidieron ponerle fin a su vida inyectándole ácido carbólico el 14 de agosto de 1941. El Papa Pablo VI lo beatificó 30 años después, el 17 de octubre de 1971. Juan Pablo II, quien consideraba a Kolbe como su santo personal favorito, lo canonizó el 10 de octubre de 1982, extendiendo para la causa a título personal y con su autoridad pontificia la definición del martirio. A partir de Maximiliano Kolbe, la Iglesia Católica considera mártir no solo a quien muere por su fe, sino también a quien muere dando la vida por salvarla de alguien más. Así, Juan Pablo II celebró la misa de canonización vistiendo su casulla de color rojo que se usa en la canonización de los mártires y declarando a Maximiliano Kolbe mártir de la caridad. En la misa de canonización estuvo presente el hombre a quien salvó la vida, Franciszek Gajowniczek, el Caballero de la Inmaculada, primera revista católica. San Maximiliano Kolbe, pionero de la evangelización en los medios de comunicación como revistas y radio. Que su arduo trabajo sirva de ejemplo y motivación para todos los que continuamos esta tarea de anunciar el Evangelio detrás de un teclado, de un micrófono o de una cámara. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.